Ya, hemos iniciado otro nuevo espacio, vamos a que toda la gente entre, el invitado entre y todo el mundo entre. Ujú, ujú, ujú. Ya, ahí vamos a empezar a saludar. Frases del barrio. Ahí un saludito para frases del barrio. Y vamos a empezar este espacio antes del partido. Claramente el invitado también le gusta el fútbol y nos dijo, oh, por favor, iniciémoslo al tiro. Así que estamos esperando que entre. Veamos, veamos, veamos. Ujú. Ya, y estamos iniciando el... Hola, ¿me escuchan? Estoy un poco afónica, pero no sé si me escucha bien. Un momento. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya Ya, ¿me estamos casi escuchan todos bien? bien. Sí, Ya, bacán. Bueno, vamos a este ya compartir. el capítulo 9, 35 años de ideología. Ya, lo adelantamos por temas obviamente poco futbolísticos, Ujú. etcétera. Así que vamos a dar con el capítulo 9, 35 años de ideología, no solamente relacionado al libro de Joe, nuestro invitado estrella el día de hoy, que nos va a contar de qué se trata su libro, etcétera. También 35 años de ideología, lo quisimos enlazar en verdad con lo de Chile y Perú, y 35 años de ideología nos pareció, justo Joe, su libro, el que él escribió, 35 años de ideología con los 35 años de ideología y 35 años en los que Gabriel Boric fue electo presidente de Chile. Y justo como que concordaba con los libros de Joe y nos pareció muy, muy genial y quisimos como hacer, así como unir ambos por el título de lo que está pasando en Chile y en Perú, ¿no es cierto?, con nuestro amigo Joe de su libro 35 años de ideología. Claro, y vamos a iniciar presentando a las personas. Primero, bueno, con ustedes soy yo, Pablo Aguayo, señor Caswat. A mi lado está la siempre genial Katy OK. Por favor, Katy, saluda. Hola, hola, sorry mi voz, pero voy a estar un poco afónica porque estaba muy resfriada, pero acá estamos apañando en el capítulo 9 ya de Zona Casual Chile. A nuestro lado tenemos a la siempre genial y que ojalá nunca falte en ningún episodio, Flavia. Por favor, Flavia, Hola preséntate. chicos, buenas noches. Eh, a pesar de la distancia, Katy al parecer me contagió de su resfriado. También estoy algo congestionada, pero un poco mejor que ella al parecer. Así que buenas noches. No sabía que yo le gustaba el fútbol, pero está bien. Creo que Perú tiene más posibilidad de clasificar que Chile, así que ojalá les vaya bien. A ambos, porque creo que se topan en los horarios. Iba a presentar a Tenja, pero parece que tiene problemas, así que vamos a esperar a que se cambie al celular. Sí, sí, cámbiate el celular porque la verdad es que desde el computador no tengo idea. Desde el computador no puedes hablar, Tenja, solamente escuchar, por si acaso. Ah, perfecto. Entonces, mientras Tenja se presenta, yo lo voy a presentar a él. Hola, soy Tenja y soy muy bacán. Ya, listo. Ahora pasamos con el invitado. Que, bueno, tiene bastantes cosas positivas. Por ejemplo, me comentaba que había sacado un máster en... Espérame un poco, que lo tenía yo anotado acá. Eh, ya, era politólogo, tenía un máster en ciencias políticas y había este libro que mencionaba Katei que se llama 35 años de ideología. Por favor, yo preséntate. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están?
Bueno, solamente una corrección, no me gusta el fútbol, solamente que eh, por hechos prácticos o para ser prácticos, para evitar que después a partir de que en 30 minutos más o menos, ¿no? Comiencen a migrar todos de Twitter a los televisores y eso pues me pareció propicio hacer la conversación un poquito más temprano. Sí, politólogo con máster en ciencias políticas, comunicación gubernamental, comunicación política, marketing político, estudios en filosofía política, contraterrorismo y algunos otros temas más. Y el libro que mencionaron, que es 35 años de ideología, que es un libro que trata, en realidad es parte, ya lo terminé, lo he terminado deduciendo, es parte de una trilogía quizá, porque luego vienen 70 años y finalmente 100 años. Termina siendo una recopilación histórica de hechos que eh, conectan la historia de las izquierdas en Sudamérica con las izquierdas mucho más globales, ¿no? Estos movimientos progresistas de los años 60 y finalmente el hito más importante que es la llegada a la región que se da por los años 20, cuando, eh, con fuerza, por supuesto, porque en el siglo XVIII, o perdón, XIX, a finales del siglo XIX ya teníamos algunos movimientos acá enquistados, pero con fuerza llegan a partir de los años 20, porque ya se materializa pues la existencia de esta idea, ¿no? O sea, la ideología se traduce en una realidad cuando la Unión Soviética comienza a existir, ¿no? Entonces ya no solamente estábamos hablando pues de lo filosófico o de lo ideológico, sino estábamos hablando de lo material. Pues en eso más o menos va el tema del libro, ¿no? Es encontrar una razón, un sentido, una causa a la desestabilidad en, primero en este país, en este pequeño país, este país de muchos mitos, en este país de muchas creencias y de muy poca idiosincrasia, a mi parecer, ¿no? Y después en toda la región. Entonces, más o menos de eso trata el libro. Perfecto. Bueno, también, no solo Joe ha escrito su libro, hace el trabajo que hace, también él tiene un canal de YouTube que se llama Enemigo Necesario. Ah, pero está el Tenja, que se presente Tenja. Hola, mucho gusto. Ya pude solucionar mi problema de conexión, así que para los que sepan, para los que no sepan, no se puede hablar desde el computador. Y, y a Joe mandarle un saludo especial, muchas gracias por estar con nosotros y por ser tan colaborativo con nosotros, así que de verdad se agradece mucho. Y bueno, tantos años de ideología, Joe, ¿cuándo van a frenar estos años? Mira, eh, según el autor de Pensar rápido, pensar despacio, Daniel Kahneman, probablemente nunca, porque los seres humanos somos en un porcentaje mucho más alto, eh, probablemente más del 90%, seres emocionales y muy poco racionales. Lo curioso es que este ejercicio es variable, por ejemplo, en sociedades mucho más homogéneas, o sea, en donde el parentesco, en donde no hay tanto mestizaje, ¿no? Por ahí Europa Oriental podría ser una parte de la clave, ¿no? Y el tema este del mestizaje que termina siendo también, perdón, el helicóptero, ¿no? Que termina siendo también un mito, porque mucho se habla también de mitos como por ejemplo la atracción, pero sí, claro, hay un tema de atracción eh, de europeos hacia latinos y hacia latinas y viceversa, ¿no? Pero obviamente no hay un mestizaje real, porque por supuesto que no, si no, sería Estados Unidos. Eh, y por ahí las sociedades que terminan pues lidiando mucho más con eso, por temas geográficos, por temas ideológicos, de idiosincrasia, políticos, ¿no? Terminan siendo civilizaciones un poquito más ordenadas. Sin embargo, también tienen sus problemas, también tienen sus taras, ¿no? El tema de la guerra entre Ucrania y Rusia ha desnudado también estas cuestiones, ¿no? O sea, hay países que realmente son iguales
a cualquiera de nuestros barrios sudamericanos. Porque obviamente no es que sean perfectos, sino es que tengamos una distancia insostenible entre América, Norteamérica y Europa, sino que hay cuestiones bastante puntuales que nos diferencian. Y una de ellas es el tema del mestizaje, por ejemplo, ¿no? Que por acá varía mucho. Acá en este país es un tema bastante medular. En este país, por ejemplo, yo le doy al mestizaje pues, una de las causas, motivos, circunstancias más predominantes y más accionantes en relación a por qué funcionamos como funcionamos. Por ahí, por Chile, quizá la cosa sea absolutamente distinta, más probablemente, porque al armonizar, al ser una sociedad más homogénea, pueden permitirse crecer, ¿no? O sea, hay menos desconfianza. Claro, o sea, a ver, Pablo sale de casa, ve a la derecha, ve a la izquierda, ve a sus vecinos y encuentra gente con la que se puede sentir identificada, ¿no? Tú sales de acá, tú ves, volteas a la derecha, tu vecino es a ver, es peruano, pero tiene padres asiáticos, a la izquierda es peruano también, pero tiene padres de orígenes negros, o sea, de origen africano, no, y más allá, este mestizaje que te venden acá en Perú como una gloria, como una bendición, que en realidad es algo positivo cuando hablamos en términos morales y éticos, lamentablemente, por cuestiones antropológicas, nos juega en contra. ¿Por qué? Porque los seres humanos eh, nos asociamos con nuestros pares, con la gente con la que sostenemos algún tipo de parentesco y estrechamos lazos con gente con la que sostenemos parentescos, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando la sociedad es heterogénea y no hay una similitud, ¿no? Lo que pasa es lo que sucede acá, que se comienzan a estructurar no pequeñas, ya son considerables, ¿no? Guarniciones de micropoderes, microsociedades dentro del país que se traducen en regiones, en departamentos, en donde la gente tiene determinada idiosincrasia, ¿no? O sea, es como que si el santiagueño no pensara como el que vive en La Serena o el que vive en Valpo, no en Valparaíso, ¿no? Es algo así, ¿no? O sea, es un tema distinto. Probablemente que allá podría ser quizá una cuestión de latitudes y costumbres en razón de latitudes, pero no étnica, racial, pero acá sí es absolutamente distinta, pues, ¿no? Acá es étnica, racial, de latitudes, de geografía, de alimentación, etcétera, 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 ¿no? Pero son cuestiones naturales, ¿verdad? El tema, por ejemplo, del libro, lo que hace es darle sentido a una pregunta muy vieja, ¿no? ¿Por qué somos como somos en Perú y en la región? Y yo he encontrado, por ejemplo, en, eh, principalmente en el hecho de la poca tradición constitucional, uno de los motivos, como el motivo más importante. Porque, a ver, Chile tiene ¿cuántas? 11 constituciones, nosotros tenemos creo que 12, Bolivia tiene 10, y así podemos contar en la región decenas y decenas de constituciones. El hecho de haber refundado las naciones tanto y haber precisamente eh, habernos cruzado con este hecho histórico del nacimiento del marxismo en determinado momento, con periodos ideológicos que obviamente eran afines a causas revolucionarias que también se podían traducir en refundaciones, nos volvió sensibles, eh, políticamente hablando, ¿no? Y es por eso que se puede ver a todos los países que han sido refundados a finales del siglo XVIII, como por ejemplo Colombia, pero XIX, como por ejemplo Colombia, y, a, y en todo el siglo XX, problemas. ¿Por qué? Porque precisamente cuando no tienes un piso constitucional y tu país es sensible a una refundación que no se sostiene por principios morales y éticos, como por ejemplo la Constitución de Estados Unidos, que perdura con sus enmiendas hasta la actualidad, pero que se somete a la superficialidad o a la subjetividad de grupos políticos, vas a encontrar, pues, sobre ese sentido, la clave de por qué las naciones no pueden tener un orden perecedero y unos principios que puedan ser heredados de padres a hijos. Entonces, la conclusión del libro, independientemente de todas
las menciones históricas, las menciones filosóficas e ideológicas, va por ese lado. El hecho de que necesitamos realmente los seres humanos de principios, y sobre todo cuando hablamos de constitucionalismo, necesitamos un inicio claro, precedero y determinado tipo de pilares sociales y políticos, por supuesto, para poder desarrollarnos. Porque sin ellos, pues, estamos perdidos y es lo que pasa básicamente en la región. No, Bueno, claro, yo no había tenido, perdona Pablo, es que no había tenido la oportunidad de saludar a Joe. Y antes de seguir con las preguntas, destacar que parte del crecimiento de Zona Casual se debe al apoyo que nos ha prestado, porque además nos ha prestado tribuna en su canal y para nosotros fue muy interesante la conversación que se dio ese día. E incluso hemos sacado extractos de ese video y han sido bastante interesantes y han generado muchos comentarios. ¿Puedo seguir con una pregunta, Pablo, o tenías algo que...? no, dispara, si después yo pregunto. Ya, dije, me había quedado atrás en la conversación, perdón. Joe, en cuanto al, a tu libro, quisiera saber en qué contexto tú lo escribes, en qué contexto latinoamericano, porque lamentablemente hoy la izquierda en la TAM ha ido avanzando, pero de una forma irruptiva, es decir, generando unas especies de revoluciones bastante desconstructivas en las sociedades latinoamericanas principalmente. Y no sé si llamarles revoluciones, pero de alguna forma han venido acompañadas de manifestaciones, de desastres, de cambios bastante estructurales en la forma de vida de las personas. Me refiero principalmente a lo que pasa en Chile, que tú lo sabes muy bien, eh, que el hecho de escribir una constitución desde cero trae consigo muchos riesgos, muchas dudas y demasiada incertidumbre. Entonces, yo me imagino que hace unos años atrás, cuando tú comenzaste a idear este texto, no existía semejante escenario. ¿Qué contexto había en Perú, en Chile, en países como eh, vecinos como Argentina, que lamentablemente ha ido decayendo por el socialismo totalmente empobrecedor a Argentina, porque Argentina está cayendo a un abismo? ¿Qué ocurría en ese entonces cuando tú comenzaste a escribir? Flavia, ocurría precisamente todo lo que ocurre ahora mismo. Eh, el contexto y la pregunta para iniciar esto fue muy sencilla, ¿no? Realmente son los centennials y los millennials los culpables de esta degradación cultural. O sea, ¿somos realmente el epicentro de este problema? ¿Somos el problema realmente nosotros? ¿O este problema es más antiguo, nos antecede y es mucho más complejo de detallar, solamente que es más sencillo a una sociedad, por supuesto, que se ha visto inmersa en las tecnologías de la información más modernas, como las redes sociales, echarle la culpa y no hacer una revisión histórica para encontrar el verdadero, eh, el verdadero comienzo. Y tú veías a Chile, porque Chile creo que fue primero, después estaba Argentina, después está Colombia, está Perú. Entonces, tienes antecedentes y después encontramos dentro del derecho, por ejemplo, un antecedente como la Constitución del 2005, me parece, de Bolivia, que va a ser que es la constitución, ojo, de la que se están dejando llevar todas las constituciones de la región, porque está eh, cimentando las bases de un Eh, cuarto proceso exacto, constitucional es la internacional. perdona, Del, es la del 2005 y sí, efectivamente, incluso la de Chile, el primer párrafo es exactamente igual a la de Bolivia, y es, que ni es siquiera fue hace tanto tiempo atrás, hace 15, 17 años exactamente, es aproximadamente. el constitucionalismo indiano, que es la cuarta etapa del constitucionalismo que se está viendo, pues, que se va a ver en toda la región, porque obviamente se circunscribe esto como un hito y hay una cuestión de reivindicación. O sea, todos los procesos anteriores que eran de liberación, o sea, de reconocimiento de derechos sociales, en fin, eran válidos en su momento porque se tenía que terminar de estructurar el mundo en razón de leyes que pudieran sostener a sus ciudadanos y que pudieran darle lógica, ¿no? Al hecho de la moral, de la ética, del bienestar, ¿no? De limitar derechos sociales
pero ya esta constitución o este proceso constitucional es absolutamente distinto y distópico también, porque lo que demarca es un precedente revanchista contra prácticamente todos los procesos eh, de conquista, de de naturalización en Sudamérica. Y es muy peligroso, pero bueno, las naciones la están admitiendo porque obviamente es una cuestión bastante moderna y obviamente es una cuestión que no data pues del siglo XX. O sea, nosotros, eh, ni Pablo, ni Tenja, ni Catherine, ni tú, ni yo, probablemente hayamos sido partícipes de este proceso, sino que obviamente en los 70, 60, cuando se desarrolló la primera revolución, se desarrolló el proceso revolucionario del siglo XX de la liberación sexual, la liberación feminista, la liberación del género, del sexo en Estados Unidos y todos los procesos revolucionarios del siglo XX motivados por las izquierdas ideológicas dentro de las universidades y también por injerencia de en ese momento la Unión Soviética por una cuestión económica, han dado lugar y paso a obviamente la estructura que tenemos hoy en día, porque lo que ellos han hecho es dejarnos un piso ideológico que se ha traducido en material académico. Y esa es su herencia y es el por qué hemos heredado todo esto, ¿no? O sea, si en determinado momento, por ejemplo, ¿no? En los 80s, en donde se dio el neoconservadurismo con Thatcher y Reagan, si hubiesen revisado los textos que se crearon en los 50s, en los 40s, en los 60s, que estaban absolutamente motivados por el marxismo y por el existencialismo de Sartre, las cosas hoy en día serían absolutamente distintas. ¿Qué hizo Pinochet? No se encargó de la cultura, se encargó de hacer crecer el país. Pero cuando no te encargas de la cultura, así como exactamente lo mismo que hizo Fujimori, cuando se termina la etapa del terrorismo y luego renace brevemente en el 95 con la toma de una embajada, estos movimientos ideológicos, genocidas, revolucionarios, eh, terminan inevitablemente migrando. ¿Por qué? Porque ya tienen las bases sentadas. Y porque si no son radicales, son académicos que te van a vender la ideología a través de la cultura y esa cultura se va a ver traducida en movimientos artísticos, en movimientos literarios, en toda la parafernalia eh, atractiva para un sector enorme de la sociedad que está hambriento por su propia revolución, está sediento por sus propios, eh, por dejar su propia huella en la historia, y me refiero a nuestra generación, pues, ¿no? Que no ha visto guerras, o sea, que no ha participado en ningún conflicto bélico y que por supuesto no tiene, se podría incluso comparar con esta generación de los 60s francesa, ¿no? Que tampoco tenían mucho que perder ni nada, porque ellos no habían luchado la Segunda Guerra Mundial, porque ellos estaban simplemente despotricando contra Occidente y que salieron a las calles en su momento a hacer la revolución de la nada. Entonces, eh, el contexto y la pregunta sobre la cual escribo esto es simplemente para responder la idea de que obviamente nosotros no tenemos la culpa medular, somos parte del problema, por supuesto, pero realmente las ideas son mucho más viejas y no nos han vendido la fórmula o la solución de la manera correcta, ni la están haciendo de la manera correcta, ¿no? Y entonces la propuesta que también aparece es el proceso de reconvención necesario entre la política, porque hoy en día a todo el mundo le venden el hecho de que es apartidista o es apolítico, pero realmente todos somos políticos. O sea, todos los miles de jóvenes que salieron en Chile a protestar estaban haciendo acción política, solamente que la cultura les ha vendido el tema de que sean apolíticos, cuando realmente al manifestarte sobre una causa, sobre una propuesta, sobre una bandera, está generando acción política. Pues. Entonces es una especie de contradicción. ¿No? Entonces, lo que sí propongo es una especie de reconvención y de fórmula para poder recapturar a esta generación, a estas generaciones que se ven alejados de la política y que luego son traicionados directamente por
todo lo que terminan aprendiendo, absorbiendo de esta maquinaria independiente, porque también planteo eso, en nuestros días la cultura ya no es un elemento sujeto, amalgamado con el Estado, sino es un elemento independiente, autosustentable, que no requiere de absolutamente nadie y que puede venderte y hacer lo que quiera contigo. Y esa charla, esa plática, sí se contrapone, por ejemplo, con el aparato o la propuesta ideológica liberal, que te dice que obviamente hay que permitir que la economía pues haga su trabajo. Y yo me antepongo a esa salida, puesto que cuando tú analizas el tipo de materias que te vende la cultura, que son inmateriales y materiales, eh, y que obviamente no se encuentran asociadas a ningún poder estatal o ningún país, a una estructura política, lo que tienes que entender es que si no aplicas determinado tipo de ética o moral sobre esa estructura, pues esta libertad que se vende se convierte en libertinaje y te termina destruyendo todo y termina siendo tan nociva y tan agresiva y tan mala para la sociedad, para el desarrollo de la sociedad, como el mismo comunismo, como el mismo socialismo, como el mismo feminismo. Yo, eh, Uh -huh. aquí en Chile, en mi trabajo, yo tenía una compañera que era peruana y durante el tiempo de las elecciones en Perú yo le preguntaba qué cosa opinaba, ¿ya? Y me decía que no le gustaba para nada el presidente que ahora ganó y que la otra candidata, Fujimori, que es hija del presidente Fujimori, no ganó porque su padre tuvo problemas de corrupción, pero que aún así ella prefería alguien Fujimori porque el presidente Fujimori fue el que erradicó el terrorismo en Perú y me habló sobre Sendero Luminoso. ¿Cómo lo logró? Si te refieres a Fujimori, eh, no te entendí muy bien la pregunta. Si te refieres a Alberto Fujimori como tal, bueno, obviamente todos los presidentes o los líderes políticos de un país se llevan los réditos políticos de todas las hazañas que dentro de su mandato se desarrollen. Y con Alberto Fujimori, pues obviamente los réditos de la derrota del terrorismo terminan siendo propios, así como también de las Fuerzas Armadas, de la policía, del GEIN, de los operadores de justicia y de todos los elementos que en su momento desarrollaron acciones para poder detener al terrorismo. Por ahí que la narrativa de la izquierda, obviamente traumada, molesta, porque acá en Perú hay una especie de psicopatía muy rara llamada Fujimorismo. A los jóvenes tú les dices Fujimori, les mencionas el apellido Fujimori y comienzan a convulsionar, ¿ya? Es un tema bastante anecdótico porque realmente termina siendo gente que si tú preguntas o consultas por su edad, no es que hayan vivido el Fujimorismo de forma consciente, eran niños o ni siquiera habían nacido porque recién nacieron a partir del 2000. Pero eh, la narrativa que se crea después de los lamentables hechos del 2000, en donde se descubren actos de corrupción, se descubre una estructura corrupta en el Sistema Nacional de Inteligencia, en el Servicio Nacional de Inteligencia Nacional, y que termina ligando el presidente a esto, y que propicia un movimiento político llamado la Marcha de los Cuatro Suyos, que eh, pues limpia y comienza a generar un nuevo espectro eh, político que comienza también a pulir la memoria de los jóvenes que nacen a partir de los 2000 o en los 90 y que son conscientes ya en los 2000 y que absorben toda la maquinaria progresista que se les vende en los medios y después en la internet. Eh, o sea, fuera de todo ese adoctrinamiento, los reconocimientos a los líderes políticos en razón de victorias que se han dado son reales. Acá en Perú te van a decir que no, que fue la policía, y sí, claro, pero tenemos una estructura
de gobernanza en todos los países, y quien también se lleva réditos políticos al respecto de determinado tipo de cuestiones son los presidentes. Ahora, no hay una convalidación con Keiko Fujimori, eh, precisamente por esos hechos. O sea, independientemente de que Keiko Fujimori tenga determinado tipo de postura con la que realmente no concuerdo mucho, eh, son tanto los anticuerpos que generan su apellido, que la gente simplemente pues despotrica contra una mujer que ya lleva aproximadamente unos 4 o 5 años en procesos de investigación, que nunca ha sido encontrada culpable, que ha sido detenida de manera preventiva y estuvo en la cárcel de manera preventiva, eh, pero que hasta el momento no tiene ningún tipo de sentencia. Eh, entonces es algo bastante peligroso y dice bastante de la sociedad. O sea, te dice mucho porque realmente la gente no entiende temas como, por ejemplo, la presunción de inocencia, el hecho de que es necesaria una sentencia para poder encontrar una persona culpable, eh, y también la consideración de que los errores, los crímenes, pueden heredarse. ¿No? Es como si estamos hablando de personas totalmente distintas, pues, ¿no? Y por más rasgos o filiación que se tenga, uno tiene que respetar al fin y al cabo, pues, que uno es el papá y ella es la hija, y listo, ¿no? Pero lo que sí le podría increpar quizá a Keiko Fujimori es el hecho de que nunca, y entre otras cosas, ¿no? Nunca se defendió, nunca creyó a alguien. La mujer fue insultada, vapuleada, y esos insultos, o sea, ojo, se han trasladado a sus hijas, perdón, que son menores de edad, y nunca se ha defendido, y es algo bastante lamentable. Pero bueno, tiene sus seguidores y tiene su gran número de detractores. Y la gente acá es bastante irracional, ¿no? Como en toda la región, ¿no? O sea, tienen un miedo irracional o un odio irracional sobre una figura, que no es la figura original, por cierto, es su hija, como ya lo habíamos establecido, eh, y ese odio se traduce en despotricar, insultar, y aunque tú les muestres el problema hecho candidato y luego hecho presidente, ellos van a preferir siempre la peor opción a esta figura, a este mito, a este sujeto creado por el periodismo de izquierda, el periodismo progresista, ¿no? Que es el enemigo. Y este enemigo siempre va a ser el enemigo, ¿no? Y mucha gente le increpa a Keiko Fujimori que deje de postular, que realmente ya no tendría por qué ser una figura política accionante, aunque obviamente constitucionalmente es su derecho, como el de cualquier ciudadano de participar en política. Eh, pero como les comentaba, ¿no? Yo lo que podría reclamarle, entre otras cosas, es el hecho de que nunca se haya defendido políticamente. Claro, entonces en conclusión, la hija heredó los problemas y los logros del padre, Sí, ¿sabes qué? Más los problemas. O y sea, más los problemas, sí. más los problemas, porque ella ha defendido siempre a su padre Alberto Fujimori, pero a mi parecer ha heredado más que los logros, los problemas, porque se ha cargado que ya 15 años, ¿no? De vida política, aproximadamente 15 años, ¿no? 14, 10, 12 años de vida política eh, en este país, y si bien a nivel de partido ha tenido siempre presencia en el Congreso, eh, yo considero que pues la carrera presidencial para ella realmente tendría que haber acabado ya en estas elecciones, y no tendría que volver a considerarlo, solamente como un tema de estrategia política, porque nuevamente repetimos, ¿no? Como derecho constitucional en Occidente ya tiene todo el derecho de poder presentarse las veces que le dé la gana, ¿no? Sin embargo, como un consejo, si quieren, no, porque realmente para que esta generación tome conciencia y entienda determinado tipo de tópicos, mira, hace falta muchos procesos de contraculturales, o muchos procesos de reconstrucción, ¿no? Porque acá lo que se vio es una deconstrucción enorme. Entonces falta mucha reconstrucción, falta
hacerle entender a los jóvenes peruanos muchas cosas y obviamente desenmascarar a los operadores políticos que se encuentran en universidades adoctrinando a los estudiantes, a los chicos, ¿no? Porque hay mucha gente. Oye, Joe, y te quería llevar sobre un tema más cultural, sobre las raíces peruanas. ¿Cómo afectó el tema de la guerra del Pacífico en la identidad del peruano? Porque, por ejemplo, en los colegios chilenos nos la enseñan de una forma y en Perú en realidad no sé cómo se la enseñarán allá, pero siempre ha existido una rivalidad, que incluso polémica. Sí, claro. Claro, es que acá es un tema de... Mira, yo te voy a narrar mi experiencia. Eh, Acá lo que hacen es... o sea, la guerra del Pacífico no es el hecho más lamentable, ¿ah? Acá narran con mayor... Los maestros, los profesores, en primaria, en secundaria, te narran con mayor desgarro la, la invasión o la conquista española, que es simplemente pues el hecho de la guerra del Pacífico, ¿no? Ya cuando se toca el tema de la guerra del Pacífico, pues se desganan, ¿no? En decirte que fue o sea, que se perdió, pero después, primero, o sea, por acá se perdió por un tema estrictamente político, pero después la narración incisiva es el hecho de no, o sea, y el repase y una cosa y otra cosa. Sí, claro, o sea, pueden ser hechos que han ocurrido, ¿no? Lo que pasa es que lamentablemente no, el discurso no se centra en que las guerras ocurren, que de las guerras se aprenden, que de los, que de perder nacen oportunidades y que las naciones en determinado momento tienen que superar este tipo de traspiés para poder desarrollarse, ¿no? El ejemplo de Japón, el ejemplo de Alemania. No, sino que el discurso se queda en el resentimiento y no se mueve el resentimiento. Y eso es lo lamentable. En Perú, el discurso sobre la guerra del Pacífico es básicamente el discurso eh, revanchista, del resentimiento, y es un discurso que a mucha gente, a muchos jóvenes, quizá no tanto a los centennials, a los millennials, pero a muchos jóvenes en los 80s y los 70s se les dio, porque necesitabas una sociedad, o se necesitaba una sociedad llena de resentimiento por todas partes para poder volver accesible otro tipo de discursos, ¿no? Como los discursos del indigenismo, por ejemplo. Entonces, eso es lo que te puedo comentar que sucede acá. No es tan grande en los centennials y en los millennials, es realmente muy poco, pero en la generación X, las generaciones pasadas, sí era bastante, pues, fácil escuchar, incluso en prensa, incluso en televisión, narradores, presentadores, ¿no? Hablando de un conflicto histórico, de una especie de problema histórico, ¿no? Un problema que realmente a estas alturas termina siendo estúpido. O sea, un absurdo total, ¿no? Porque no te permite crecer a ti, porque no te permite superar las cosas y porque al tenerte al autopercibirte como víctima y no procesar los hechos, nunca te sobrepones y nunca creces, nunca avanzas. Y yo estoy seguro que ese tipo de cuestiones que volvieron a discutirse, que volvieron a hablarse, que volvieron a, a debatirse en los 60s, en los 70s, son parte también de un problema bastante moderno, ¿no? De un problema de idiosincrasia, precisamente, ¿no? Obviamente el vencedor tiene un perfil y el vencido tiene otro. Entonces, y el vencedor crece en razón de las victorias y tiene determinado tipo de autoestima, determinado tipo de manejo de la historia, y obviamente los vencidos, pues no, a los vencidos les queda simplemente renegar. Así que eso es lo que te podría comentar, Tenja. Una pregunta, Joe, tú tienes un canal de YouTube que se llama Enemigo Necesario. Yo te quería preguntar, eh,
¿Cuándo más o menos creaste este canal? ¿Con cuáles ideas? ¿Con cuáles intenciones? ¿Y por qué el nombre? ¿Por qué el nombre Enemigo Necesario? Pablo, el canal fue creado el año 2019 y yo tenía primero una página en Wix en donde hacía una especie de... Escribía ensayos, ¿no? Están por ahí guardados. Escribía ensayos, escribía ensayos. El enemigo necesario es simplemente todas las personas que tratamos de pensar un poquito fuera de la burbuja y fuera de la masa y tratamos de encontrarle un sentido un poco más lógico y tratamos de ser precisamente el enemigo necesario de una sociedad que está absorta en lo que les ha impuesto, en lo que le ha impuesto la cultura. Así que el apelativo para todos los que traten de tener una mirada en contracultura, ¿no? Fuera del esquema social, fuera de lo que te termina planteando el progresismo, el globalismo, ¿no? Y sí, en el 2019 más o menos se creó el canal, lo desarrollé con bastante fuerza para las presidenciales, tenía una pareja en ese momento, hacía las entrevistas con ella, después hubo un lapso de tiempo en donde se dejó de subir contenido, pero ya estamos volviendo a hacer el programa. Bueno, yo y una amiga más que se ha unido al proyecto. Genial. Yo te quería hacer una pregunta, como algo a lo que tú habías dicho con los jóvenes en Perú que hablaban de Fujimori, que ni siquiera habían vivido esos tiempos. Acá también, relacionándolo a lo que pasa en Perú, en Chile, acá también hay muchos jóvenes, que esto hoy el día del joven combatiente, entre comillas, que para nosotros el joven delincuente, que se juntan millones de jóvenes que ni siquiera vivieron la dictadura de Pinochet a vandalizar a diestra y siniestra. Eso lo estamos viendo ahora, hasta cortan la luz, agreden a carabineros, por todo por una muerte de dos hermanos Toledo acá en la Estación Central, que fue en la plena dictadura o menos de Pinochet, relacionado a todo lo que fue lo de Pinochet. Y ni siquiera vivieron, por eso es increíble que como también en Perú pasó lo de Fujimori, de que jóvenes ni que siquiera nacían para esa época o tenían una edad, eran muy pequeños, y pasa acá lo mismo, similar pero con Pinochet, que muchos jóvenes también así delinquen y matan a cualquiera o le pegan a gente que piense lo contrario, y ni siquiera vivieron en esa época. Y eso parece lamentable porque esas personas ni siquiera supieron cómo era. O sea, solamente lo adoctrinaban en los colegios y ellos creen, pero ni siquiera pudieron vivir esa época y ya piensan que o esto es malo y esto es bueno. Es que, ¿qué podemos esperar? Lo mismo, mira, felizmente no ocurre acá en razón de movimientos sociales. El tema o sea, felizmente no ha ocurrido acá el asesinato de ningún miembro de la policía, de las fuerzas del orden. Pero ¿qué podemos esperar de generaciones que han sido eh, direccionados y a las que se les ha quitado todo incentivo moral, todo incentivo ético? O a los que se les ha dejado simplemente con la premisa, la prerrogativa de que son seres morales y no son seres espirituales, no son seres que trascienden, o sea, no hay una búsqueda de trascendencia. Me refiero, en otras palabras, al hecho de la existencia de Dios, ¿no? De eh, de este movimiento ideológico que termina incursionando no solamente con ateísmos en universidades, sino también con pues la prerrogativa, pues, ¿no? De que todo lo religioso tiene que ir absolutamente separado de la iglesia. Y por un lado puede estar correcto en razón de la sociedad, ya cuando una sociedad es mucho más vieja, cuando una sociedad tiene ya determinado tipo de cuestiones, por ejemplo, económicas preestablecidas, cuando tienes una política pública fuerte, sólida, una economía sólida, ¿no? Pero cuando una sociedad es tan joven como las sociedades en Sudamérica, si le quitas el imperativo moral de la existencia de Dios a los jóvenes, lo que tienes es la juventud al cuadrado. O sea, tienes jóvenes que
y que a los que ya les has quitado todo y los has dejado simplemente con una moral que ni siquiera ellos han podido traducir, que ni siquiera ellos conocen, que ni siquiera saben definir, porque esa moral, esa supuesta moral que tienen, es una moral que está compuesta por aborto, por una promiscuidad desmedida, propia de nuestra generación, por supuesto, y heredada de los 60, por movimientos indigenistas o revanchistas, por un odio irracional a su propia herencia cultural hispana, eh, por el hecho de que demeriten y de que odien la existencia de la meritocracia, porque hay mucha gente que piensa que realmente el mérito real tendría que ser tus orígenes y esta especie de deuda social que se tiene, y no el hecho de que necesites para el Estado a los mejores y los más aptos, o a los más, a los más capaces, ¿no? Entonces, si tú tienes una generación que realmente no tiene un sentido y no tiene una visión moral, y intentas aplicar fórmulas europeas de sociedades antiguas con economías sólidas y con sociedades homogéneas, o es obvio que lo que vas a tener en este país es simplemente, pues, y en Chile, en Argentina, es simplemente, pues, gente eh, que no va a ser adecuadamente direccionada y que, por supuesto, va a ser absolutamente funcional al progresismo y al globalismo. Así es. Yo, con respecto a lo que justo tocaste el tema de Argentina, como que ahí están haciendo una nueva derecha, en lo de los libertarios, Agustín Laje, Javier Milei. Acá en Chile aún hay grupos pequeños. En Perú se está formando una nueva derecha, ¿tú crees? Mira, a nivel de partido, no creo. A nivel de sociedad civil, a nivel de, de personas que entienden ya conceptos necesarios para la gestación de una nueva derecha, sí, sí, hay mucha gente que entiende que es necesario primero los principios, ¿no? Y después el proceso partidista. Yo te sumaría algo más, porque es necesario que parta realmente de una acción política apartidista, o sea, sin partidos, porque estamos frente a generaciones, tu generación, mi generación, o sea, nuestra generación, ¿no? Y los centennials, los millennials, eh, que han sido absolutamente adoctrinados para que sean agentes políticos, pero apartidistas. Entonces, cuando parte todo esto de una acción política ciudadana sin intereses de partidos, todo puede terminar funcionando de forma mucho más sencilla. Es como, por ejemplo, el caso Argentina, ¿no? O sea, tú tienes operadores políticos ahí, que claramente es gente que tiene una línea política muy definida, pero como son apartidistas, como no hay intereses inmediatos y como te venden determinado tipo de perfiles ideológicos, tú te terminas asociando irremediablemente porque la postura que te venden en determinado momento termina siendo pues superior a la tuya, porque termina siendo mucho más lógica. Ahora, son buenos esos ejemplos, pero por supuesto que se pueden refinar. Y a mi parecer, la fórmula de refinarlos la, es esta regla o norma ética y norma moral que podemos rescatar y que necesitamos rescatar, que es el de la creencia, que es el de la fe. Si no nos sostenemos de esto que hemos perdido, realmente no vamos a poder reconstruir la sociedad y no se va a terminar logrando nada. Así es, Joe. Con respecto al tema de Perú, también relacionarlo con Chile, quiero pasar al tema de migratorio, relacionado al tema que tocamos también cuando tú nos invitaste de los venezolanos, porque sé que ustedes también tuvieron el problema de la crisis migratoria en Perú. ¿Cómo lo abordaron ustedes en Perú el tema de la crisis migratoria? Bueno, la sociedad les abrió las puertas a todos los migrantes. Obviamente después llegaron los problemas, pero yo te digo una cosa, a nivel político, las autoridades que tuvimos, desde incluso el mismo Pedro Castillo, que está ahora en la presidencia, Martín Vizcarra, Francisco Sagasti,
ninguno ha sabido realmente accionar de forma efectiva. O sea, si bien hubieron intentos de poder, por ejemplo, repatriar, o no repatriar, sino deportar a ciudadanos que delinquían en este país, ciudadanos de extranjeros que delinquían en este país, no se hizo lo propio, porque por un lado los deportabas y por otro lado abrías las fronteras de par en par para que entrara cualquiera. Si tienes esa política, si tienes un país hundido en problemas económicos, si tienes un presupuesto, eso lo comentamos, me parece. Si tú tienes un presupuesto de 100 millones para, no sé, 30 millones de chilenos, para que ellos se puedan tratar en temas de salud, no vas a introducir a 2 millones de migrantes para que también se traten de forma gratuita en el sector salud y le compliquen la salud a los 30 millones de chilenos. Es que es inaudito. Eso fue lo que pasó acá. Llegaron a recibir apoyo médico. Obviamente, todo lo que un país pueda dar, cuando el país tiene de sobra, es admisible y es saludable y es aplaudible. Pero cuando un país está inmerso en una desgracia económica y no se sostiene adecuadamente, no puedes ser caritativo con el dinero de los demás. No puedes hacer caridad con el dinero de los ciudadanos. Eh, y sobre todo cuando hay gente que se termina, pues, hay gente, hay casos, hay necesidades que realmente tienen que ser atendidas, ¿no? Y hay procesos que realmente tienen que ser atendidos. Políticas públicas como por ejemplo la atención o el cuidado para la prevención del cáncer, pero de una forma mucho más efectiva y mediante, pues sí, el impulso económico que se le podría dar al sector salud si es que no tuviésemos esa sobrecarga, pues, de migrantes, ¿no? Que obviamente terminan engrosando año tras año el presupuesto para determinados sectores y que evitan en muchos casos también que gente se pueda atender, porque si una persona va a un servicio público, acá tenemos el CIS, ¿no? Y esta persona va y necesita medicamentos, el CIS tiene un presupuesto y tiene una cantidad promedio para que todas las personas que necesiten, por ejemplo, atenderse por una cardiopatía puedan recibir warfarina, enalapril, disoprolol. ¿Qué pasa cuando un migrante o 20 vienen por el mismo problema, el mismo tipo de problema de salud? Esta persona que quería recibir su medicamento mensual ya no lo va a recibir. Y ese termina siendo un problema de Estado, ¿no? El hecho de que un ciudadano no pueda hacer lo mismo, ¿no? Lo mismo pasó en Chile. Y a mí me pareció excelente que ustedes dieran el ejemplo eh, tomando acción civil. Porque lamentablemente, si el Estado no hace lo correcto, los ciudadanos son los que tienen que hacer lo correcto, ¿no? Lo ideal sería que el Estado tome cartas en el asunto, que tome a nota de la acción civil que se realiza, pero bueno, no se puede. En este país, lamentablemente, no hemos llegado a ese punto porque hay mucha receptividad sobre lo que el Estado hace y hay mucho paternalismo realmente. Así es. Bien. Respecto a ese tema, una pregunta, la última respecto al tema de la migración venezolana. Hace un año, 2 años, había un tuit que se viralizó mucho de que en Perú había cierto patriotismo y que no contrataban a venezolanos. Y eso admirábamos mucho acá, porque acá muchas pymes o pequeñas empresas contratan muchos venezolanos por sobre a chilenos u otros migrantes que sí vienen a aportar. Y en Perú habían tweets que decían que, claro, en Perú habían empresas o lugares que se ponían de acuerdo para solamente contratar a peruanos y no venezolanos. ¿Era tan así el patriotismo ahí? No. Lo que pasa es que como comenté al inicio, en determinados momentos, perdón, se volvió insostenible el tema de la migración y obviamente comenzaron a haber problemas, pues, ¿no? Incluso temas como hurtos, ¿no? O sea, delitos comunes que se tradujeron en una especie de odio o rencillas, ¿no? O sea, uno veía como al principio de la migración la gente los apoyaba, pero obviamente
el proceso es tan grande, no solamente llegan ciudadanos de bien, sino también ciudadanos que delinquen, ¿no? Y lamentablemente se terminó pues complicando sobre ese sentido. Y luego si, me parece también haber leído lo mismo, ¿no? Pero si tú vas a un negocio peruano promedio, eh, por ejemplo, de un mall, ¿no? Quizás vas a encontrar ciudadanos venezolanos. Igual lo mismo en farmacias o en bodegas, ¿no? Porque eh, se han terminado adaptando, muchos de ellos. Muchos han terminado migrando a otros países o han regresado de Ecuador o incluso han bajado para Chile, porque Chile tenía las cosas mucho mejores económicamente. Esto hace que un par de años, ¿no? Pero no fue tan así, ¿sabes? O sea, no fue tan así como, ¿sabes? Que solamente vamos a darle trabajo a los peruanos, porque a ver, si uno tiene una mano de obra mucho más económica, pues va a apostar por la mano de obra más económica, pues, ¿no? Lo que sí te podría decir es que los precios se terminan elevando por el tema este de que muchos de ellos, eh, por ejemplo, venderte un producto, le agregan un porcentaje de ganancia, ¿no? Entonces, por ahí en algunos negocios se termina complicando el hecho de la accesibilidad de los productos porque obviamente hay un porcentaje que ellos agregan al valor regular, pero más aparte de eso, pues no. Yo creo tener un par de teorías acerca de lo que dice Katy y quiero que después me afirmes yo si estoy en lo correcto o no. Mira, la última vez que estuve en Perú, específicamente en Barranca, en el año 2018, y creo que fue el año específico en que comenzó la migración. Entonces lo que tú podías ver en esa calle que es muy transitada, es que el trabajo informal era altísimo. Es decir, voy a generalizar tal vez, y tal vez estoy cayendo en una mala generalización, pero te voy a decir lo que yo creo que ocurre. En Perú hay muchos trabajos más informales. Entonces, cuando tú caminabas por la calle, no sé, hoy por hoy puedes ver ese tipo de cosas como en Estación Central, pero esto es multiplicado por 100 porque es una calle gigante e interminable. Entonces ellos vendían, no sé, productos locales, alimenticios, los venezolanos, y ellos recién estaban iniciando este proceso de migración. Y más allá de eso, no, no tenía posibilidad de un trabajo, no es como acá en Chile, es mucho más informal. Eh, y además hay un tema de comportamiento, creo yo, porque los peruanos en general son mucho menos eh, defensivos que los chilenos. Es decir, al momento de solicitar trabajo, los chilenos sí tenemos muchos más filtros y tenemos una forma de ser que es más directa. En cambio, los peruanos no era tan así. Y las ansias de los venezolanos que estaban migrando era siempre llegar a Chile, no era quedarse en Perú. ¿Por qué? Porque la tasa de cambio les convenía muchísimo. Y las condiciones de Chile hace 4 años eran mucho mejor que las de Perú en comparación. Hoy por hoy, lamentablemente, no podemos decir lo mismo, pero las condiciones en general eran mucho más favorables de Chile que Perú. Y más que nada yo diría que es eso, no sé si yo está de acuerdo conmigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. En cuanto a ver, una de las cosas que a mí me llamó la atención yo los primeros días de mandato de Castillo fue que él envió fuerzas o intentó enviar fuerzas militares a las fronteras para evitar esta migración como una avalancha. Tanto resultado y eh, tanto movimiento no se vio, más allá de lo que él dijo de forma tajante. Existen movimientos eh, emergentes y muy trascendentales en oposición a Castillo, a sus propuestas, a la migración, que tanto ha ido variando a lo largo de su mandato. Porque ayer el Tribunal Constitucional de Perú eh, rechazó destituirlo del poder, en cuyo caso hubiese sido así.
¿Qué hubiese pasado en Perú? ¿Hubiese existido una crisis política? ¿Cómo hubiese sido el mecanismo de transición en la presidencia ante un acto así de abrupto? ¿A qué parte, a ver, ¿a qué parte te refieres, perdón? O sea, Ayer, ¿te refieres a lo de ayer? sí, Ya, específicamente, o sea, fue un día que se claro, estaba esperando hace mucho tiempo. El Tribunal claro, Constitucional claro. discutió No, mucho al respecto. claro, bueno, lo que pasa es el tema del Congreso y el tema de los problemas que viene, o sea, de los aprietos, de los problemas, de los delitos que se le imputan al presidente, ¿no? Esta especie de juego esta especie de ajedrez político que están discutiendo, que están deliberando, pues, el oficialismo con los sectores de derecha, entre comillas, realmente termina siendo bastante insustancial, porque si uno mira los números en el Congreso, ellos tienen una mayoría, quizá no amplia, pero es una mayoría. Y al fin y al cabo, lo que sucede, a mi parecer, es que, o lo que estuvo pasando, a mi parecer, es algo bastante básico, ¿no? Yo, por ejemplo, considero que todas las izquierdas, independientemente de si son muy ortodoxas, si son muy indigenistas, si son muy marxistas, ¿no? Si son leninistas, del tipo de izquierda que quieran, ¿no? Así quieran llamarse la izquierda comunista real, la única, son funcionales al progresismo, porque las izquierdas no pueden sobrevivir, o el marxismo no puede sobrevivir en nuestra modernidad sin un impacto por sobre estructuras capitalistas. O sea, necesitan del capitalismo, necesitan de la economía, eh, como un brazo, porque todos sus electores y futuros electores viven inmersos en este enorme planteamiento de consumo del capitalismo, ¿no? Las redes sociales son uno de estos elementos, ¿no? O sea, si tú quieres vivir en redes sociales, pues necesitas primero que un ordenador, después un smartphone, o necesitas una tablet, y necesitas internet, y necesitas de toda la estructura de mercado que te ha vendido el capitalismo y que le ha vendido a todas las naciones de Sudamérica. Un Starbucks, un KFC, un McDonald's, necesitas un Wendy's, necesitas un Burger King, ¿no? Y después de eso, las marcas y las tendencias, o sea, la izquierda sabe eso y lo sabe desde hace muchos, muchos años, ¿no? Desde hace probablemente 70 años. Desde quizás Herbert Marcuse, cuando en Cultura y Sociedad decía que obviamente el marxismo necesitaba del capitalismo para poder sobrevivir y para poder adaptarse en razón a la cultura. Entonces, si ya saben eso, las izquierdas, lo que van a hacer, y esta es mi tesis, es obviamente tratar de apropiarse de ese terreno que las otras izquierdas, o sea, las progresistas, que acá les dicen caviares, ya habían acaparado. Entonces, lo que a mi parecer sucedió fue que simplemente estaban tratando de hacer una especie de, de cambio, o de recambio, ¿sí? Y a estas izquierdas caviares no les gustó ese recambio porque obviamente iban a perder el dinero, iban a perder la influencia, iban a perder los contactos y iban a salir de su zona de confort y a tener que trabajar en cualquier tipo de consultoría, pues, ¿no? Que tampoco les iba a ir mal. Pero como pasó ese tema, yo estoy seguro pues que simplemente lo que sucedió fue que comenzaron a desarrollarse fricciones y que la derecha trató de encontrar una salida o una oportunidad en esas fricciones. Ahora, obviamente no se desarrolló porque estamos hablando de una izquierda que si bien se ha movido de forma bastante tonta y torpe, eh, termina siendo obviamente un movimiento ideológico que por supuesto va a utilizar mecánicas para poder hacerse del poder y para poder perpetuarse en el poder. Entonces, tú puedes creer que son muy tontos, muy torpes, ¿no? Que son muy vulgares, muy burdos, pero hay una estructura, hay una estrategia que se desarrolla y que ellos van a seguir en razón de continuar con el mandato de Pedro Castillo y de quién sabe después qué vaya a pasar.
Entonces, lo que a mí me parece es eso, ¿no? Y que tampoco, y esto es el reclamo que se le hace a la derecha, bueno, a nombrados congresistas o nombrados partidos, ¿no? El hecho de todavía no haber entendido cuál es el juego político moderno, intentar o no ya haberse metido realmente en el partido y tratar de comenzar a captar a esos elementos, a esos jóvenes que los ven hoy como simplemente un elemento de burla y no como una alternativa real y política, ¿no? A esa gente que no entiende que una de las tres funciones del legislativo enmarcadas en el reglamento de la Constitución, que se encuentra validado por la Constitución, perdón, en el reglamento del Congreso, es la del control político. Entonces, ese es el reclamo que, por ejemplo, yo le diría a estos sectores conservadores o de derecha, o incluso liberales, ¿no? El hecho de no haber entendido cómo funciona la política y de no hacer lo correcto. Yo te quería hacer una pregunta, Joe, para ya más o menos ir cerrando y que más o menos ponga, bueno, son dos preguntas. La primera es, bueno, en Chile existen representantes políticos que son de derecha, por ejemplo, no sé si habrás escuchado de José Antonio Caz, que estuvo, que fue, uh-huh. En Argentina está Javier Milei, en Argentina hay muchos más, bien conocidos también. En Estados Unidos está Trump, en Brasil está Bolsonaro. Yo quisiera saber cuáles son como más representativos de Perú, que defienden todas estas ideas que son como de libertad, porque a lo más, al único como peruano bien conocido que habré escuchado hablar sobre libertad es a al escritor, ¿cómo se llamaba? Hernando de Soto. O a Vargas Llosa. No, a Vargas Llosa. A Vargas Llosa, claro. Sí. Entonces, mira, a ver, en Perú, Vargas Llosa, yo tengo una opinión sobre Vargas Llosa. Vargas Llosa, yo considero que el tipo es una persona que todavía no ha terminado de crecer. O sea, que está todavía puliendo incluso a sus, no sé, 70 y tantos años, 80 y tantos años, una postura política que ha venido evolucionando con el tiempo. Porque hay que recordar que Vargas Llosa era un fiel seguidor de la Revolución Cubana en los 70, ¿no? Que luego cambia por influencia de Sartre, por influencia de Hayek, se vuelve una especie de libertario, un libertario con ideas existencialistas, y que hoy en día quizá va más por la línea de los conservadores, ¿no? Pero Vargas Llosa todavía no ha terminado de crecer en realidad. Le gana esta vena artística. Después está Hernando de Soto, al que yo podría catalogar como una persona muy fiel al progresismo, porque él mismo se autopercibe como un demócrata estadounidense, como una especie, o se compara con Joe Biden, entonces esa es su línea. López Aliaga, que es un conservador, con una línea social cristiana un poco más consecuente, un poco más vehemente, un poco más coherente también, pero muy burdo, o sea, que necesita realmente ser pulido, trabajado y sobre todo aceptar críticas. Y ese es uno de sus problemas, ¿no? Fuera de ellos, de líderes, o sea, reconocidos por partido, no encontraría elementos políticos en los cuales pueda decirte yo, ¿sabes qué? Voy a votar por ti porque tienes un partido, tienes una línea ideológica consecuente, coherente y sabes a dónde vas. Descartándote, por supuesto, a Hernando de Soto, a Vargas Llosa, por temas como edad, ¿no? Y quedándome quizá con López Aliaga, pero incluso en sus buenos deseos, en su buena fe, en su necesidad de hacer algo al respecto, yo encuentro muchas falencias y quizá lo correcto sea, pues, desde ya, ¿no? Comenzar a buscar a gente mucho más capaz. Sin embargo, si mañana fueran las elecciones y tuviera que decidir entre todos, pues obviamente voy por López Aliaga, porque es la opción que me ha mostrado ser más coherente, y sus congresistas también. Eso es algo bastante importante, ¿no? O sea, salvo excepciones que tuvo, sí, porque obviamente el partido se estructura de forma bastante procaz, bastante muy poco seria, ¿no?
y que después se terminan desarrollando escándalos porque hay gente de su partido que se va a Avanza País y su partido pierde dos elementos importantes o pierde un número importante que ya no le permite tener 11 congresistas, sino ahora tiene 9, en fin. Entonces, con esa línea pura, dura, si quieres, de una, quizás no de pensamientos liberales, ojo, sino de pensamientos mucho más consecuentes y coherentes, encuentro a López Aliaga. Ahora, hablando de liberales, hay partidos que se han creado, pero cuyas estructuras no te digo que no se podrían comparar, por ejemplo, a la de un partido como Vox, o a la de una propuesta como la de Javier Milei, porque todavía están muy, muy, muy cortos y todavía están desarrollándose. O sea, yo los podría considerar como gente que está desarrollando todavía la propuesta, pero que ni siquiera el ideario lo tienen claro. Porque si bien el libertarismo es una alternativa que ha terminado apareciendo como la solución y que mucha gente termina adoptando, necesita ser pulido, sobre todo en un país como este, porque hay que entender que no funciona en todas las naciones, que hay cuestiones antropológicas y sociológicas que son las que influyen directamente en el pensamiento de la gente y en que estas fórmulas políticas funcionen. Ya, perfecto. Me pareció muy bien la respuesta. Yo creo que vamos a ir cerrando para que estemos más libres. Yo dejo abierta la invitación para que participen en otro espacio con nosotros, como también invitado estrella. Y quería, bueno, preguntarle, sí, dale Flavia. Que comentarles yo que desde acá hemos hecho una búsqueda exhaustiva y no hemos encontrado su libro en línea. ¿Cómo es posible acceder a él? Lo voy a liberar. Lo voy a liberar en unos meses para que lo puedan leer de forma gratuita, haciendo la publicidad de por medio. Pero, a ver, vivimos en una sociedad en donde la gente no va a comenzar a leer de política y mucho menos va a comprar un libro de política. Eh, yo solamente necesito el aval de la editorial y lo voy a liberar después para que puedan leerlo y para que puedan comentarlo también. Genial, genial. Muchas gracias. Nos avisas. Así es, y poder promocionarlo Perfecto. también, porque la idea es apoyar a los escritores como yo, con libros, ¿no es cierto?, que ayudan al conocimiento para las más personas. Sí. Bueno, vamos a ir cerrando. Tenja, ¿algunas últimas palabras, algún comentario? Sí, quiero felicitar a Joe, seguramente está contento. Escucho los bocinazos desde acá porque su equipo va ganando. Sí. No voy a decir el No, nombre del amigo. jugador porque no sé pronunciarlo, pero el dorsal 5. Así que ahí está la información futbolística, totalmente completo este programa. Gracias. Mira, no tengo la menor idea. Sinceramente, ahorita tengo un tema familiar bastante delicado, pero qué bueno y bien por ustedes también. No sé si también son fanáticos del deporte, pero bien por que le vaya bien a todos, ¿no? Y nada, agradecerles a ustedes, amigos, por el espacio y seguramente vamos a conversar muy pronto porque en estos temas y en Chile van a pasar más cosas y van a seguir pasando más cosas y uno siempre tiene que estar ahí al pendiente y atento y tratar de capitalizar lo que pueda para poder hacer algo al respecto. Y bueno, solamente eso. Muchas gracias. No, es un placer, pero antes que se despida la Flavia, la Katy, y a ti darte unas últimas palabras como para que llame a la gente que que se suscriba a tu canal, que te siga por tus redes. Flavia, dale. Flavia. Sí, aquí estoy. Quiero reanudar el agradecimiento que tenemos como zona casual a nivel grupal con Joe, porque ha sido muy solidario con nosotros y eso se agradece. Él ha tenido siempre la disponibilidad de hablar con nosotros y de incluso darnos tribuna para conversar con él. Y en estos tiempos en que la derecha necesita unirse,
sobre todo en Latinoamérica. Creo que más que se agradece, Joe se ha vuelto parte de la familia de Zona Casual. Así que claramente vendrán próximas conversaciones y vamos a estar atentos cuando liberes el libro. Así que muchas gracias, Joe. Gracias, Flavia, perdón, Catherine, Pablo, Benja, chicos, muchas gracias. Y para cuando gusten, aquí me escriben y nos conectamos, conversamos y listo. Muchas gracias a ti igual, Joe, por tu tiempo y disposición. ¿Voy cerrando? Sí, ya Sí, cerramos entonces. antes quiero Sí, Antes Tenja. quiero decir muchas gracias, Joe, por haber estado en el espacio y debo corregir mi dato porque era el dorsal 9 y tiene amarilla, eso. Que estén bien. Nada, Hasta después luego. del dato, dejarlos a todos invitados a Enemigo Necesario. También En recordarles YouTube. claro, en YouTube, también recordarles que los capítulos van a ser subidos a YouTube, los de Zona Casual, las grabaciones van a ser subidas. Y a los que están ahí viendo, escuchando, que llegaron a este punto, recordarles que se suscriban, que den like, que comenten, porque la idea es seguir creciendo y que estas ideas se vayan expandiendo. Chau, chau. Así es. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.